Faría, ¿cómo está? Diputado Saludos, por la ciudad de Caracas, por el Distrito Capital, Así. a la Asamblea Nacional, y aprovechamos para felicitarlo porque ayer resultó electo dentro de este conjunto de personas, militantes del PSUV, que ahora van a representar la organización el 6 de diciembre. Bienvenido al programa. Gracias, hermano. ¿Qué le pareció la jornada de ayer? Fue una jornada extraordinaria. No creo que haya algún tipo de referente para este tipo de consulta en términos de participación. No hay algún tipo de referente. Más de 3 millones de personas demuestra un músculo extraordinario para un proyecto político y para un partido político. Fue básicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque participaron, por supuesto, todas las fuerzas que se involucran dentro del chavismo. Y mucho se ha dicho al respecto. La oposición ha querido desestimar el impacto extraordinario que tiene esto desde el punto de vista político, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista mediático y psicológico, incluso. Un pueblo que está siendo acosado de una manera sistemática por una criminal guerra económica, por las consecuencias de esta guerra económica, se ve tremendamente moralizado cuando observa que 3 millones, más de 3 millones de compatriotas se toman buena parte del día, horas. Hubo un centro en el circuito nuestro, donde, por cierto, quisiera agradecerle a los compañeros que participaron en esa jornada y en especial a los que votaron por mí, un altísimo porcentaje, más del 70% votó por nuestra propuesta. Pasaron más de 2, algunos 3, en algunos casos 4 horas. ¿Tú sabes lo que significa que una persona pase 4 horas en una cola para emitir un voto en función de decidir cuál va a ser el candidato que después va a competir y va a batirse en contra del imperialismo y en contra de la burguesía? Yo pienso que eso requiere de un elevadísimo grado de conciencia y de convicciones muy firmes en función de los valores del socialismo, de los valores que nos enseñó el comandante Chávez. Eso revela, para finalizar la idea, que hay dentro del pueblo un segmento muy importante, impresionantemente grande, que lo hemos venido demostrando a raíz de diferentes eventos y en este en especial, que está dispuesto absolutamente todo para asumir la vanguardia de este movimiento para defender las conquistas de la Revolución Bolivariana. He escuchado algunos comentarios de militantes del PSUV sobre el mensaje que se envía a las fuerzas de la derecha, a los sectores políticos que hacen oposición dentro y fuera del país a la Revolución Bolivariana, el mensaje de contundencia, el mensaje de unidad, el mensaje de movilización. Yo quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que esa misma militancia le envía a la dirigencia de la revolución? ¿Habrá un mensaje también a lo interno? Sí, sin lugar a dudas. El mensaje es que hay un músculo muy poderoso que está muy consciente del momento histórico. Es un factor político de gran envergadura. Decían, cuente con este pueblo, pues. La dirigencia no está sola frente a la coyuntura, como lo definía hace pocos días el presidente Nicolás Maduro, la coyuntura más difícil que atraviesa la revolución en sus 16 años de existencia y la elección que vamos a tener nosotros en condiciones más difíciles que hayamos conocido nosotros. De las 19, y hay hay un amplio abanico para seleccionar dificultades en esos momentos y en esas coyunturas en específica, ninguna supera la complejidad de esta. Entonces aquí está el pueblo, con un nivel de conciencia muy importante y dando a conocer, manifestándose en momentos en los cuales hay que manifestarse. Esto es una señal para el imperialismo, que viene agrediéndonos de una manera sistemática. Aquí hay un pueblo que está dispuesto a asumir hasta las últimas consecuencias de la defensa de la soberanía. Aquí hay un mensaje también para los que están desatando la guerra económica. Ok, nos hace algún tipo de efecto, está generando malestar, pero ese malestar no se traduce en una desvinculación o en un deslinde del pueblo con su revolución. Son dos cosas totalmente distintas. Y un último elemento, nosotros vamos a una gran confrontación. La política es una medición de fuerza permanente. El desarrollo de la revolución es un proceso de ascenso en una espiral donde la lucha de clases vive momentos de agudización muy importantes. Este es uno de ellos. Los trabajadores, el pueblo en general ha asumido posiciones y ha evidenciado la necesidad de manifestarse con mucha fuerza. Evidenciar que somos una mayoría de manera permanente es fundamental para aplacar cualquier aventura, para aplacar cualquier tipo de
estrategias que traten de alterar el orden del país, que traten de impulsar a violencia en el seno del pueblo, las guarimbas y todo eso como nosotros los conocemos. Es la mejor disuasión, evidenciar la fuerza y ponerla allí clarita para la opinión pública internacional y para el imperialismo y también aquí para los medios locales y la oligarquía nacional. Fíjese que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado, bueno, varias elecciones. Las fuerzas políticas de la revolución han ganado varias elecciones. Siempre las ha ganado con la amplia mayoría de los votos nacionales. Desde sectores de oposición ya se dice, los votos que alcanzaron el día de ayer, el nivel de participación que alcanzaron, es lo más que puede dar la revolución. Es decir, quienes salieron a votar ayer, con eso es que puede contar la revolución. Por tanto, con eso no podrían ganar un proceso electoral nacional, porque evidentemente no es la mayoría de los venezolanos los que salieron ayer a votar. ¿Cómo observa usted esta interpretación de los resultados? No, absolutamente absurdo. Y sobre todo es atropellado ese argumento por cada uno de los hechos históricos que hemos vivido nosotros en los últimos años. Toda la fuerza política, no solamente la revolución, sino también la oposición, avanza en cuanto a caudal de votos cuando se enfrentan abiertamente a sus rivales históricos. Nosotros tuvimos elecciones primarias hace 4 años para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, a los candidatos, y superamos en mucho. Y superamos también a la oposición. Y bueno, aquí se evidenció la fuerza más militante, la fuerza más consciente, la vanguardia dentro de ese gran espectro de organizaciones y movimientos que se llama el chavismo. 3 millones de personas. Aquí no hay en Venezuela y quizás en pocos países de América Latina y el Caribe una fuerza que esté en capacidad de movilizar a 3 millones de personas. Y te quiero decir otra cosa. Esta movilización que se dio el día de ayer es el resultado de un gran despliegue partidista, como en pocas ocasiones se ha visto. De tal manera que nosotros estamos preparados para la lucha política en cualquier escenario, para ir al debate, a la discusión con el pueblo, sobre todo a sembrar la verdad donde la mentira va torpedeando de manera sistemática al pueblo venezolano y nosotros, bueno, garantizar que la verdad triunfe sobre la mentira. Y otra cosa muy importante, nosotros además, y tú lo mencionabas, del despliegue extraordinario del partido durante un mes, que es la antesala de esta gran movilización. Esto no es que surgió de la nada, hubo un trabajo partidista. Nosotros aplicamos un método democrático que por lo general en la vida interna de los partidos hace estragos, como se está viendo de una manera muy clara en la oposición. Fueron una caricatura de elecciones primarias y ese método supuestamente democrático lo que hizo fue profundizar la fractura interna que vive la oposición. De tal manera que el método democrático para nosotros ha consolidado la unidad de nuestro partido. Y democracia más unidad en un proceso de esta naturaleza representa una gran movilización popular que es la base de cualquier política revolucionaria. La esencia de una política revolucionaria es la movilización popular, lo que verdaderamente le imprime vitalidad y fuerza a la revolución, y eso fue lo que vimos nosotros durante el día de ayer. Una gran fuerza viva, con mucho arraigo en los sectores populares. Fue un proceso electoral que además tuvo una serie de particularidades, hechos inéditos. El tema de la distribución en cuanto a las postulaciones, la mitad tenían que ser jóvenes, la mitad tenían que ser mujeres, y allí me detengo porque hay una noticia que surge en estos días, una normativa del Consejo Nacional Electoral para garantizar la paridad en el proceso electoral que se viene ahora el 6 de diciembre. Vamos a mostrar un portal en internet que encontramos, ¿no? Sputnik trae lo siguiente: oposición venezolana tropieza con la paridad de género antes de las legislativas. Allí lo pueden observar. La decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de exigir la paridad de género en las listas electorales desató las iras de la oposición, que tendrá que reformular sus listas, mientras la autoridad comicial recordó que la normativa ya se aplicó en el año 2008, según fuentes oficiales. Bueno, ¿cómo interpreta usted este elemento? Porque es bastante significativo, ¿no? Un partido que garantiza participación de las mujeres y otras fuerzas políticas que ante una normativa que garantiza participación de las mujeres ven un problema. Bueno, tú sabes que el socialismo es un gran movimiento histórico que ha reivindicado el papel y el rol de las mujeres en la sociedad
en general y en la política en particular. Son las fuerzas socialistas. Y en el capitalismo, las mujeres del pueblo no solamente son oprimidas como trabajadoras, sino también como mujeres. Y dentro de la política socialista nosotros tenemos la obligación moral de impulsar y de promover el protagonismo. Y es por eso que eso ha ocurrido ahora y no antes, que las mujeres tienen un amplio espacio. Y no es un discurso, son hechos, tú lo has dicho, hay un método donde la mitad de los postulados eran mujeres. Y ahora la mitad de los que van a las candidaturas serán mujeres de acuerdo a la norma que estableció el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto que eso choca de manera frontal en contra de los parámetros y los criterios de la oposición, donde los hombres son los que de una manera rigurosa determinan el destino de esa fuerza y no hay apertura ni para las generaciones jóvenes y mucho menos para las mujeres como factor fundamental de la sociedad. Esto lo ven ellos, algo que es absolutamente normal para cualquiera, que las mujeres tengan cabida, pues, que tengan mayor protagonismo, que vayan con su sabiduría, con su entusiasmo, con su amor, con su pasión, que vayan a los diferentes espacios, lo ven como un atentado en contra de la misma oposición. Ellos ven como un ataque, algo que debe asumirse como parte de una sociedad moderna, donde nos desarrollamos de una manera permanente. Bueno, eso le permite al pueblo evaluar cuáles son las fuerzas que realmente hablan y practican la democracia, que abren espacios para todos los sectores y que no utilizan la política como un espacio donde las élites se posicionan y son las que definen a partir de intereses muy estrechos, pero muy claramente definidos en función de las oligarquías, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar en el país. Fíjese, diputado, vamos a nutrir esta conversación con algunos elementos que tienen que ver con actividades posteriores a la celebración de las elecciones ayer vinculados al partido. En el estado Guárico, el pueblo tomó la Plaza Bolívar de la ciudad de San Juan de los Morros, la capital, para celebrar la victoria.